Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho que Decir. Hoy vamos a platicar de algo que quizá usted vea todos los días en la prensa, escuche todos los días algún comentario ahí en la colonia, pero que a lo mejor no nos hemos ido a el origen y cómo prevenirlo. Vamos a hablar sobre las adicciones, cómo ubicar las personalidades que son más propensas a ellas, cómo darnos cuenta si tenemos ese problema en casa y algunos detallitos más al respecto. Comenzamos. Pues el gusto de tener nuevamente aquí al psicólogo Mauricio Sánchez. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy amable por tu invitación, Verónica. Muchas gracias, me encuentro muy bien. Bienvenido. Ahorita estamos echando chal de nuestras tierras. Así es. Entonces ¿no? Estamos muy de buenas. Sí, ¿no? Del Porque, Pacífico mexicano. Sí, ¿no? sí. Aquí Mauricio es de Culiacán, yo de Guadalajara. Conocemos nuestros ranchos mutuos, así que estábamos aquí en el chal. Por eso estábamos esperando. Ahorita empezamos. Espérate tantito, nomás vamos a hablar del sushi y ya. Sí. Mauricio, el asunto relacionado a las adicciones no es un asunto nuevo, pero sí es un asunto que cada vez se vuelve más frecuente. Así es, Verónica. Desde el inicio de la historia de la humanidad, el ser humano ha utilizado alguna sustancia que le provoca un estado alterado de la conciencia. Los antropólogos han descubierto que siempre se ha usado una hierba, un licor, algo. El ser humano lo ha hecho. Sí, cualquier planta lo ha hecho, ¿no? Entonces, inclusive aquí en México, el pulque, para nuestros ancestros de aquí de México, únicamente lo usaban las personas mayores. Uh-huh. No era permitido para los jóvenes ni para los niños. ¿Por qué? Porque sabían del efecto que provocaba, ¿no? Conforme fue avanzando la tecnología, el crecimiento humano, pues comenzaron a descubrir otras sustancias o a sintetizarlas. Y por eso es quizás el problema que tenemos ahora, ¿no? Esa es otra, que en nuestros tiempos, la mayoría de las adicciones eran enfrentarte al consumo de productos, entre comillas, naturales. Uh-huh. Es decir, que no por eso menos dañinos. Exactamente, ¿no? Pero estabas hablando decíamos ahorita, de hongos, de fermentos que contienen alcohol, sí. De marihuana, uh-huh. No nos vayan a banear ahí, sí. De hierba verde relacionada con el consumo de droga, pero cada vez las drogas se han vuelto más sintéticas. Yo me acuerdo que cuando empezó a darse el consumo de la cocaína, era exclusivísimo, solamente personas de un nivel muy alto tenían acceso a ella. A mí me tocó enfrentarme con los usuarios primarios que yo conocí, con ejecutivos de empresas muy que era muy cara, conocidas, ¿no? Y muy famosas. Y era así como el champán, ¿no? O sea, para rendir más. Y los pretextos clásicos que pone la gente que los usa. Pero era una élite y nada de que, ay, te invito. No, ¿por qué? Porque era suya. O sea, era como un club cerrado que quien la consumiera. Ahorita, literal, vas al centro de cualquier ciudad y sabes el lugar específico y si no es que está en las escuelas, la puedes encontrar y cada vez más industrializada, cada vez más químico. Sí, así es. Entonces, eso ha traído serias, graves de consecuencia a la salud pública. Como tú bien lo mencionas, quizás antes, porque no era tan químico el proceso, la sustancia no causaba un problema de salud pública. Hoy día sí, tenemos el fentanilo, tenemos la metanfetamina, que es más comúnmente conocido como el cristal. Y entonces todas esas sustancias sí están causando un problema de salud público. Por eso es que los gobiernos de casi todos los países le están dando esa atención. Y fíjate, y es bien interesante, Verónica, cómo surge el estudio científico del problema de la adicción. La primera referencia sí es más o menos por allá de 1950 a unos investigadores norteamericanos pues querían ver por qué una persona se hacía adicta a alguna sustancia. Y entonces pues hicieron, pues pobrecitas ratitas, ¿no? Hicieron un experimento con unas ratas
donde les daban agua con heroína y agua sin heroína. Y entonces la ratita pues probaba el agua natural, pues estaba contenta con eso, pero comenzaron a probar el agua con heroína y comenzaron a dejar el agua con la heroína y se dedicaron únicamente a beber agua con heroína. Y entonces llegaron a la conclusión que la adicción era física, que por la sustancia era la que provocaba la adicción. Y así se quedó durante muchos años. Después de la guerra de Vietnam, algunos combatientes del ejército norteamericano usaron algunas sustancias para aguantar los traumas, para soportar el estrés postraumático o incluso la estancia. Porque o la estancia, una persona en su sano juicio no dice, ya me levanté, ahorita voy a matar a 10,000. O sea, tienes que atantarlo para usaban algunas sustancias. Entonces, hubo un investigador que se dio cuenta que había dos poblaciones de veteranos, el que estaba bien y el que seguía en la adicción. Entonces él dice, a ver, ¿por qué este no consume y este sí? Cuando los dos consumían. Cuando los dos consumían, ¿no? Y entonces él se dio cuenta que el que fue recibido por su familia con tranquilidad, con amor, con alegría, no consumía. El que fue rechazado, incluso por la sociedad norteamericana, porque estaban en contra de la guerra, traía ese resentimiento y seguía consumiendo, porque muchas veces ni su familia lo recibió. Y entonces dice, a ver, ¿qué pasó? Pero entonces, ¿por qué acá la ratita sí consumía? El estudio dice que es la sustancia, no el ambiente. Entonces, volvió a replicar el experimento y encontró lo mismo. Entonces dice, bueno, le voy a cambiar el ambiente. Entonces hizo otra cajita con ratitas, pero ahora como si fuera un circo. Les puso juegos, resbaladillas, donde estuvieran divertidas los habitantes de esa población de ratas. Les puso agua con heroína y les puso agua potable natural. Y volvían a probar la de heroína, al agua con heroína, pero como tenían dónde distraerse, tenían dónde convivir con los demás, muy poca población de ratas siguió usando la heroína. Entonces ahora llegaron a otra conclusión, que si bien es cierto la sustancia provocaba la adicción, era el ambiente el que lo mantenía o el que lo extinguía. Y entonces ahí empieza a surgir una investigación más científica acerca de la adicción. Porque si las leyes de casi todos los países condenaban incluso a la persona, el solo eso es drogadicto, a la cárcel. O sea, cuando ahora sabemos que es un problema emocional. Que está cometiendo el delito es el que la distribuye. Así es. ¿No? Porque incluso, nada más como referencia de los antes, asuntos tales como la propia cocaína, antes era el rapé que usaba la gente nice para sentirse bien, para darse un levantón cuando se sentían cansados. O sea, no era considerar una droga, era como decir, me voy a tomar una aspirina porque me da la cabeza. No estaba considerado una adicción. Incluso estaba dentro del cuadro de medicamentos, había pastillas de cocaína que les daban a las... el mismo refresco que tiene su nombre parecido, al principio contenía. O sea, no estamos hablando de que fuera desde el principio un producto. Bueno, pues el propio fentanilo tampoco es parte de un medicamento. Así es, está dentro del cuadro médico que es para el dolor. Bueno, entonces estamos hablando de entrada, que estamos en una sociedad en la que ya no es tan complicado conseguir una droga, sea esta blanda, dura. ¿Blandas son las que son naturales y duras son las químicas? ¿O cuál es la diferencia entre blanda y duro? Existen varias clasificaciones. Nosotros como psicólogos hacemos nada más dos. Legales o ilegales y por el efecto. Ya. Esas son las clasificaciones, ¿no? Obviamente quizás legalmente sea otra, médicamente a lo mejor es otra, o incluso entre los consumidores. Sí, porque yo escucho que digan, es que estas son las drogas blandas. Yo me imagino que son las que no son tan adictivas o las que tienen... Porque incluso, fíjate, no sé de las drogas legales y las ilegales, la que causan más muertes son las legales. Sí. El alcohol y el tabaco.
Oye, ándale, empezando por ahí, ¿no? Y por el alcohol y el tabaco. Y el jarabe para la tos. O sea, no estoy diciendo que las ilegales, qué bueno, no causan más muertes, ¿no. Pero es por el acceso. Hay mayor, el mayor acceso. Perjuicio social con el alcohol y con el tabaco. Y entonces, ¿cómo surge? Entonces, si es un problema emocional, ¿cómo surge? Los estudios que se han hecho longitudinales nos indican, obviamente con personas que han dejado de consumir, se les pregunta, se hace cuestiones estadísticas, cómo fue su infancia. Y se han encontrado 3 factores que si me permites, me gustaría compartir contigo. Esa a lo que vamos. Cuando yo te preguntaba ahorita antes de empezar el programa, si había factores que permearan para que hubiera personalidades que tuvieran más proclividad a ser adictas y otras que tuvieran más resistencia a hacerlo, y me decías, justo de eso vamos a hablar. Entonces, a ver, cuando tú naces, ya naces con una predeterminación a poder engancharte más, ¿o es una cuestión ya de tu ámbito social? Son las dos. Si estamos hablando de que provengo de una madre que es adicta, hay registros de bebés que han nacido ya con el síndrome de abstinencia. Entonces ahí el cuerpo se lo va a estar pidiendo porque desde que se gestó o desde que se está en gestación está recibiendo la sustancia. Entonces sí se vuelve una dependencia física, pero generalmente es una dependencia psíquica. Pero olvidando que ese detalle de su gestación ya adictiva, son 3 factores principalmente que se han encontrado, que es la sobreprotección, la responsabilidad prematura y ahorita me acuerdo del otro. ¿Cuál es el rechazo afectivo? Perdón, ya me acordé. Todos, Verónica, fuimos rechazados afectivamente. ¿Por qué? Porque el bebé está muy cómodo en el seno de su madre recibiendo su leche materna, pero la naturaleza así es, llega un momento en que la madre lo tiene que rechazar. ¿Cuándo sucede eso? Pues tú que fuiste mamá o que eres mamá y te estás acordando, seguramente fue cuando tu bebé te mordió. A todas las mamás en el reino animal, cuando al bebé o a su cría le empiezan a salir los colmillos, ahí viene ya el destete y ese es el primer rechazo afectivo que sufrimos. Entonces lo sufrimos todo. Lo que sucede es que a algunos les afectó más que a otros. Incluso hay madres que sufren cuando no le dan el pecho a su bebé, cuando tienen que separarlos o destetarlos. Entonces, en una familia que a todos les fue igual, a los 3, 4 hijos que tuvo la mamá, hizo todo lo que en su cultura, en su ambiente le correspondía, y lo destetó. ¿Por qué uno es adicto y los otros 3 no? Porque a él le afectó ese rechazo. Entonces, no solo es la situación, sino también cómo la percibimos. La personalidad propia del bebé. Sí, porque nuestro temperamento ese ya viene de hecho. Lo que podemos modificar un poquito es nuestro carácter. Pero el temperamento de la persona ese ya viene así. Y entonces, ese rechazo afectivo afecta a la persona. El segundo factor que tenemos que considerar es la sobreprotección. Hay personas que son criadas y que no los dejan hacer nada. O que inmediatamente, no estoy diciendo que una higiene no sea buena, ¿no? De que, lávale las manos porque ya agarraste esto, o ya sale esto. Pero recordemos que en nuestro México del siglo pasado, que era todavía un poco rural, se jugaba en la calle. Se tomaba agua de la llave, ¿no? O sea, eran condiciones... Ibas a la escuela aunque estuviera nevando. Sí, no eran condiciones muy salubres, pero el organismo comenzaba a identificar... Se raspaba la rodilla, nada más la sacudía, así es, hasta le soplabas y ya estuvo. Había situaciones donde el organismo empezaba a reconocer ciertas bacterias, ciertas sustancias que eran patógenas y que quizás podía asimilar y podía erradicar. Entonces, la sobreprotección también influye en tener personas débiles. O sea, los extremos. El rechazo o la sobreprotección.
Hoy día se da mucho el que para que no sufra lo que yo sufrí. Y a veces al padre, que bien intencionado, o sea, yo no estoy acusando de nada a nadie, se le olvida que él es así ahora por la educación que recibió. Y no solo la educación, sino cómo él la pudo transformar para ser la persona que es ahora. Entonces, si es un médico exitoso, si es un ingeniero, si es un empresario, pues permita que su hijo sufra quizás un poquito lo que él, el esfuerzo que él tuvo que hacer para llegar a donde está, pues para que pudiera él quizás, ¿no? O sea, realizar la misma. Y la otra, Verónica, la responsabilidad prematura. ¿Qué es la responsabilidad prematura? Cuando una persona tiene que realizar actividades que por la edad, por sus conocimientos o por su situación social no le corresponde. Los hermanos mayores que tienen que cuidar a sus hermanitos. Esa es la más clásica, ¿no? O sea, de que, a ver, cámbiale el pañal a tu niño, a tu hermano, perdón, hazle el biberón a tu hermano, cuídame a tu hermano. Cuando en realidad la responsabilidad de cuidar a un niño es de los padres. Es de un adulto. Es de un adulto, sí. Para empezar es de un adulto, específicamente de los padres, porque fue quien lo tuvo. Entonces, la responsabilidad prematura va haciendo a personas que no disfruten el estadio que les corresponde en su momento. Imagínate una niña de 8 años que tiene que lavar a su hermanito de 1, darle de comer, hacer, cambiarle los pañales, porque la mamá o porque el papá están trabajando. Yo no estoy diciendo que del trabajo, no estoy hablando de una situación que causa un conflicto emocional a una criatura que su única responsabilidad o su única obligación sería ser niño o niña, ir a la escuela y jugar. No tiene otra. No estoy diciendo tampoco que no sea bueno que le enseñen quizás el oficio del padre, de la madre, ¿no? Sí, pero estás hablando de que se lo enseñes paulatinamente. Así es, entonces, no como una obligación. Cuando cumpla cierta edad empiece a lavar sus calcetines, que a cierta edad recoja su plato de la mesa, que a cierta edad limpie sus zapatos, que ayude en algo, pero de eso a que sea su responsabilidad, estamos hablando de cosas muy diferentes. Así es, ¿no? Entonces, esa responsabilidad prematura hace a la persona que traiga un atraso en su desarrollo, porque en lugar de disfrutar su infancia, ya se volvió la mamá chiquita, se volvió el papá chiquito, o en algunos casos un poquito más extremos, hasta el sustituto de esposo o de esposa. Oye, eso es muy común, sé que podría ser tema de otro programa, pero no lo quiero dejar soltar. Es muy común en casos donde o el padre es ausente o irresponsable o fallece, en que la o el hijo mayor toman ese espacio por necesidad de la madre. El recargar ese de que ahora tú vas a ser el hombre de la casa, ahora tú vas a ser la mujer de la casa, o te voy a necesitar. Y después, y es a lo que voy, porque ahorita nos regresamos con las personalidades adictivas, y después pasa que de adultos empiezan a comportarse de una manera infantil, es que no tuve infancia. ¿Sí es cierto eso? Sí suele suceder. Sí. Que ya de adultos empiezan a querer andar en carro deportivo, aunque tengan que salir a gatas. O sea, es parte del proceso, ¿no? O sea, sí tienes que vivir después lo que dejaste de vivir. Claro. Bueno, no tanto volverlo a vivir, sino quizás retomarlo un poquito para sanarlo. Para sanar. Y que puede ser de una manera sana, como puede ser de una manera enfermiza. Así es, ¿no? Que cuando es enfermizo es cuando surgen los problemas de adicción. O los que dicen, es que yo me percibo como niño de 7 años porque no tuve infancia. Sí, no, ¿verdad? Eso ya hay un trastorno, algo muy específico. Entonces nos regresamos a estos 3 puntos que afectan el desarrollo emocional de una persona. Estamos hablando desde muy pequeños. Así es, desde el nacimiento. Porque estamos hablando de un destete, estás hablando de meses. Así es. Rechazo afectivo, sobreprotección y responsabilidad prematura. Entonces, eso hace que la persona crezca con deficiencias emocionales. Y luego viene la adolescencia. Choque de hormonas. Sí, un caldo aquí de cultivo muy interesante, ¿no? Pero antes de hablar de la adolescencia, te quisiera platicar, y a nuestros queridos auditorio que nos ven y nos escuchan, otro experimento que se hizo, igual pues con las ratitas, ¿no?
Unos neurólogos que estaban estudiando la cuestión del sueño descubrieron que afectando cierta región del cerebro la persona podía dormirse. Y entonces hicieron un hoyito a una ratita, metieron un electrodo para darle un estímulo eléctrico y la intención era de que cuando aplastara la palanca, una palanquita, le diera el estímulo y que la ratita se durmiera. Eso es lo que querían hacer. Pero pues es un cerebro muy chiquito y se equivocaron por 1 milímetro y se fueron para otra región y resultó que descubrieron el área de gratificación o de placer en el cerebro humano. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque entonces la ratita aplastó la palanca, le dieron el estímulo y la ratita se dijo, ¡guácala, qué rico! Sí, ¿qué pasó? Y entonces la volvió a aplastar y otra vez, y entonces ahí se quedó. Fascinada. Y entonces los neurólogos dijeron, pues, ¿qué pasó? No, a ver. Duérmete, niña, duérmete ya, ¿qué pasó? O sea, entonces ya descubrieron eso. Entonces, aquí lo interesante es que la ratita estuvo hasta 7,000 veces aplastando la palanca. Se murió. Pues sí. Se murió. Dejó de hacer otras actividades por estar allí. Y entonces descubrieron que en el cerebro humano está esa área de gratificación. Entonces llegaron a la conclusión, o sea, es necesaria, claro, porque es la que me permite realizar actividades de sobrevivencia. Comer, beber, tener relaciones sexuales para dormir. O sea, actividades que nos causan un placer natural, es gracias a ese sistema de gratificación que tenemos en el cerebro. Y también es el mismo que para otras actividades no de sobrevivencia, como jugar, divertirnos, realizar alguna actividad física diferente. Convivir con los amigos, con la familia. Así es, se activa. Y es el mismo. Ir al cine, o sea, las cosas que nos gustan activan esa parte del cerebro. Sí, activa. Y es la misma que se activa cuando se consume sustancia por primera vez, porque causa placer. O sea, yo espero que no me malinterpreten las personas que nos ven y nos escuchan. Es una razón del por qué se da ese enganche con las sustancias. Porque les gusta. Se activa, es como si a usted le gusta el refresco, el dulce, el pan, las galletas o cierta comida. Ay, y que cuando te la pones en la boca empiezas a salivar, así es, porque se activa. Lo mismo le pasa a una persona cuando consume una sustancia. Se activa todo ese sistema de gratificación y por eso es que hay que reeducarlo y por eso en un principio se llamaba o se llama todavía rehabilitación. Hay que volver a habilitar todo ese sistema para que deje de sentir ese deseo. Y que el placer lo regreses a las cuestiones fisiológicas naturales, así es. Normales, por decirlo así, ¿no? Ahora, una pregunta en eso. Si tú consumes la primera vez, ¿ya valió y te enganchaste? No, no necesariamente. El fentanilo sí tiene ese efecto, porque es una situación ya más química. Para hacerlo de una manera muy coloquial, cuando una persona consume una sustancia cualquiera por primera vez, el cerebro lo recibe, se activa ese sistema de gratificación y entonces es como si hubiera un diálogo entre la voluntad de la persona y el cerebro. Oye, ¿tú me vas a dar esa sustancia? Porque mira, yo produzco una que se llama dopamina, que es la que te hace ser feliz, la alegría. Entonces, pero si tú me vas a dar eso, pues yo no la produzco. Es lo que pasa con la melatonina para dormir, por ejemplo. Sí. Tú dámela. Sí. Tú dámela. Entonces, si el sujeto dice, no, cerebro, no, fue un error, me lo ofrecieron, no me gustó el síntoma siguiente. O sí me gustó, pero ya lo pensé. Sí, ya lo pensé. La pregunta va en ese sentido, no en el ánimo de que, vayan y prueben, sino en el ánimo de decir, o sea, no es un pretexto decir, es que me la dieron, es que no me di cuenta, es que la tomé, ya no puedo dejarla. O sea, eso no es cierto. Si hay una forma, entre más pronto, lo que sucede mejor. Es que, así es, lo que aquí sucedería es qué tan fuerte tengo yo mi voluntad para decirle al cerebro que no, que ya no se la voy a dar. Pero físicamente no es imposible. No es imposible, pero claro que emocionalmente no. Emocionalmente, te así es. ¿Por qué? Porque me sentía a gusto, me gustó. O siempre he estado triste, siempre he estado súper cargada de trabajo y esto me hizo
lo que dice, no, es un escape, Así ¿no? es. Me libero de todas mis responsabilidades, fly to the moon, y entonces es una soy venda, feliz. es una Okay, venda. okay. Es una venda, ¿no? Y entonces Que cuando, no es una solución, cuando la persona... es como una nebulosa, Sí, nada te más, escapas, sí. pero es falso. Y que le permite a la persona ser, para él, emocionalmente estable, en su inestabilidad. Ya. Que para allá es casi con lo que quisiera concluir más al rato, ¿no? Y entonces, cuando hay ese diálogo, entonces la persona le dice al cerebro, no, ya no te la voy a dar. Y entonces el cerebro le dice, no me la vas a dar. Y entonces empieza a mandar todas esas señales al organismo para obligarme a consumir. El famoso síndrome de abstinencia. Okay. La malilla. La malilla, ¿no? ¿Por qué? Para obligarme a consumirla. Inclusive hay personas, o sea, una madre ve a su hijo que se está arqueando como si tuviera tétano y que empieza a sudar y a oler. Pues claro que le va a hablar a su otro hijo, ¿dónde compra? Sí. Ve, tráele, porque se va a morir. Posiblemente sí se muera, ¿no? Pero generalmente no, generalmente no. O sea, sí hay reacciones y se tiene que atender médicamente. Médicamente, inmediatamente tienen que llevarlo a urgencias. Pero como muchas personas piensan que va a ir a la cárcel, porque a veces la persona que consume sustancias comete delitos, no lo llevan. ¿No? Y prefieren... Y sigue estando también la carga moral de decir qué van a decir los vecinos. Aparte, ¿no? Y se van a dar cuenta y van a decir, mi hijo es buen muchacho. La clásica historia de las mamás que vemos en las noticias cuando matan o arrestan a una persona que estaba en estado de drogadicción. Dice, es que yo no entiendo por qué lo mataron si mi hijo era bueno. Fumaba o consumía droga, pero no le hacía daño a nadie. Pues y también es el engaño en el que entra el círculo la dinámica cercano, familiar, ¿no? La dinámica, exacto. De no darse cuenta o de no creer que se está protegiendo. Así es, sí. ¿no? Ok, entonces, estamos con un niño que tiene alguna de estas tres o las tres. Condiciones que acabas de explicarnos, Mauricio. Y ¿dónde podemos empezar a ver que hay un niño más proclive a volverse adicto en un futuro? Porque también ya hemos comentado en otros programas y comentábamos contigo que tristemente el consumo de cualquier cosa que sea adictiva, empezando por el alcohol y el tabaco, en general empieza a una muy temprana edad. Así es. La gente de Alcohólicos Anónimos, si no vieron el programa, aquí está en el historial del canal, nos referían que la mayoría, si no es que la generalidad, de todos los que estaban en ese grupo, adultos mayores, adultos jóvenes y gente joven, habían comenzado sus consumos a los 11 años. Estábamos comentando, ¿y quién se lo dio? O sea, porque a esa edad no tienes la capacidad de proveerte a ti mismo. Tuvo que haberlo tomado, alguien se lo tuvo que haber dado. O sea, 11 años, estás en la primaria. En el mejor de los casos. Sí, claro. Esperando que estés en la escuela, ¿verdad? Pero estamos hablando de que a los 11 años estás en quinto año, para que tengamos una idea, los que no tenemos idea a veces de las edades de los niños, en quinto año están en los 11. Un adulto fue el que provió. Y cercano, tuvo que haber sido. Sí. Porque a veces en la cultura mexicana, no sé si en el resto, el clásico de que les das incluso cerveza a los bebés. Para que no se le antoje después. Para que no les duela que les va a salir los dientes. Okay. Entonces les untan tequila, les untan algo en los paladares para que les adormezca. Y ay, sabe rico. O le dan su traguito de cerveza. Yo he visto bebés, incluso en videos en TikTok, que y les ofrecen la mamila y los niños, bebitos. Sí. Y les enseñan la cerveza y hasta brincan y bailan y les dan un trago de cerveza, pensando que es simpático. Sí, para que veas, o sea, ahí qué bueno que pones ese ejemplo, ahí ya vemos cómo ya está alterado su sistema de gratificación y de recompensa. Ya ve la figura, y hace en el conductismo se le nombra emparejamiento de estímulos. O sea, está viendo la botella, todavía ni siquiera la prueba y ya se provocó
la reacción bioquímica en el organismo. Sí, empiezan las manitas, los piecitos y todo, así como que estuvieran viendo, después de mucho no ver a su mamá, así la emoción que les causa ver una botella de cerveza. Así es, ¿no? Y entonces, y esa situación, pues esa es en la infancia. Y volvemos ahora con la adolescencia, después de haber explicado un poquito la cuestión del cerebro. En la adolescencia, pues se nos complica un poquito más la vida. ¿Por qué? Porque ahora ya quiero ser yo reconocido con una identidad propia que todavía no tengo. En la primaria soy el hijo de. O sea, no me dicen mi nombre. O sea, ¿quién es? Es el hijo de fulano. Y más si mi padre o si mi madre es una persona reconocida socialmente, independientemente de su ocupación. Es el hijo de fulano, o es el sobrino del carnicero, para no irnos a cosas más. Es el de la tienda. Es el de la tienda. Entonces el sujeto, la persona no tiene esa identidad. Entonces lucha por una identidad y generalmente la encuentra con el barrio. Y hay un proceso de iniciación para entrar al barrio, el que sea. Sí, no es una cosa de clases sociales, hay barrio. Sí, así es, ¿no? Entonces hay un proceso desde que tiene que invitar la comida, desde que tiene que invitar la convivencia, hasta cometer algún ilícito o algún delito. Que lo comprometa con el grupo. ¿Por qué? Porque ahí sí me dan identidad. Y yo la estoy buscando. Y ahí es donde la encuentro. Entonces, ese es el segundo proceso es biológico. El aparecer mis caracteres sexuales secundarios. A las mujeres su figura femenina, a los varones el vello, igual su figura masculina, que la voz les empieza a engrosar. En el caso de las mujeres es un poquito más complicado, porque viene un proceso de convertirse orgánicamente ya para procrear, y entonces si no está la mamá que le sepa explicar qué es lo que sucede, viene un choque emocional, porque la niña no sabe. Es que es horrible. Sí. Si no sabes lo que está sucediendo, puedes pensar que te estás muriendo. Sí, así es. Yo estoy platicado con algunas personas que les tocó como varones, como padre, atender eso, y decía que su niña estaba asustada, que decía, es que yo no me corté, yo no me hice nada. O sea, y entonces le digo, ¿y la mamá? O sea, es que tiene 9 años, dice, ¿cómo íbamos a saber que a los 9 ya iba a empezar a arreglar? Entonces no estaban preparados ni ellos como padres, ni la niña, para entender ese proceso natural de su vida. De ahí la importancia que los padres están de acuerdo en que desde muy pequeños se les empiecen a dar nociones básicas. Claro, de su cuerpo. Sí, anatómicas. Nada más, o sea, sin entrar en otros detalles, no nada más de su cuerpo, qué es lo que... Entonces, a veces es ese grupo al que yo ya estoy queriendo entrar o pertenecer el que me enseña. En el caso de los varones... A veces tergiversado. Sí, así es. La mayoría de las veces. Entonces, ese cambio en mi estructura física, el querer tener una identidad personal, va haciendo que yo rechace o que el sujeto rechace su núcleo familiar. Entonces, si de por sí la cuestión física, hormonal es compleja, si hay detalles que la compliquen más, por eso es que a veces las personas dicen que la adolescencia es una etapa muy conflictiva. Pero pues es debido a esto. O sea, y habría manera de controlarla, hormonalmente no, pero sí socialmente, ¿no? Pero no ya que empezó. O sea, claro, eso es un proceso desde que nace. Entonces, pero si desde acá hay rechazo, hay sobreprotección, o hay una situación ya que está limitando el desarrollo de mi personalidad, cuando ya se debe de desarrollar plenamente, pues entonces es cuando surgen las personas con rasgos de ansiedad, de depresión, es un caldo de cultivo que cuando me ofrecen una sustancia y la pruebo, encuentro en ella una muleta. Un placer. Más que un placer, falso, Verónica, sí, por eso es una muleta. ¿Para qué sirve una muleta? Una muleta es un aparato ortopédico que me va a impedir que yo me caiga, porque tengo un problema físico. Entonces, como yo emocionalmente vengo siendo inestable,
cuando pruebo esa sustancia, encuentro algo que me estabiliza, que me cambia la personalidad, de alguien que es tímido a extrovertido, de alguien que es demasiado ansioso, angustiante, relajado. Y si a eso le sumamos la presión social del grupo para que lo haga, entonces ahí es donde es hora. ¿Cómo podemos detectar? Primero, como padres. Si estoy sobreprotegiendo a mi hijo, o si le estoy dando responsabilidades que no le corresponden, o si lo estoy rechazando sin darme cuenta. Pero tú acabas de decir la palabra mágica, sin darme cuenta. Sí, así si es. Lo has estado haciendo desde que tu hijo nace, sin darte cuenta, va a ser muy difícil que cuando sea adolescente tomes conciencia de que algo no estuviste haciendo bien. Pero al momento que te das cuenta que a lo mejor no es que te hayas equivocado, porque una cosa es hacerlo mal, y perdón, no es que lo hayas hecho mal, quizás te equivocaste, que es diferente, porque equivocarme es... Sí, quitemos el complejo de la culpa. Así es, eso es lo que yo quiero que se quede muy claro. O sea, padre, madre, no es culpa suya si su hijo consume. No es culpa suya, pero fue su responsabilidad, quizás porque no sabía la información que estamos platicando ahorita. Entonces, ahora ya la sabe. ¿Qué puede hacer? Con eso, nada, pero sí entender a su hijo. Ahora, y que requiere ayuda, y ayuda profesional. Y aquí sí voy a ser un poquito firme. Su amor de madre, su amor de padre no es suficiente. No lo es, perdónenme que sea tan claro, no es suficiente. Tiene que buscar asesoría y ayuda, colaboración profesional, porque su amor de madre no va a poder, porque no ha podido. Y quizás su estilo de mostrar ese amor de madre o de padre ha colaborado. Va fomentando que siga en esa conducta. Oye, Mauricio, a mí me está prendiendo un foco rojo muy feo. Si estamos hablando de que esto ha pasado siempre, o sea, ahora que nos estamos enfrentando a generaciones de niños extra, súper protegidos, que estamos en el rollo de que tiene que experimentar todo y hacer todo, que no se les discipline, que no se les toque ni con el pétalo de una rosa. Estamos creando adolescentes sin brida. Desafortunadamente, Verónica, no podemos agarrar a un niño y ponerle o quitarle situaciones para saber si eso lo afecta. ¿No? Sí, esos estudios longitudinales pues se hacen ya cuando son, ¿no? Pero si estamos hablando de la facilidad con que se puede enganchar un adolescente que ha tenido ciertas normas y ciertas reglas, imagínate un niño que crece sin normas, sin reglas. Y ese es el detalle, ¿no? Esos niños reyes o niñas reinas que son los que mandan y ordenan en la casa, cuando son adolescentes y el papá se les quiera o la mamá poner al brinco, pues antes le van a voltear y le van a dar un moquetazo. Así es, ¿no? Entonces, y si te diste cuenta, los 3 factores y los otros 2 que mencioné en la adolescencia, es prácticamente describí la crianza mexicana. Por eso en América Latina el índice de personas que fuman y personas que son alcohólicas es más alto que en otras partes. ¿Por qué? Porque la crianza mexicana y la latinoamericana, específicamente de aquí del continente, así es, ¿no? O sea, hay una sobreprotección por parte de la madre o del padre, hay ese rechazo. La madre santa que todo va a perdonar. Sí, o hay ese rechazo, ¿no? Por ejemplo, de que el papá se dirige más a los hijos que a las hijas, porque ellas son mujeres, váyase con su mamá. Ese es rechazo, inconsciente si tú quieres, fíjate, pero es rechazo. Tú mencionabas de que buscaban la personalidad porque eran el hijo de y querían ser ellos mismos. Eso se multiplica en las mujeres. Las mujeres somos las hijas de, y luego las novias de, y luego las esposas de, las mamás de, las abuelas de, y no hay un espacio designado. Hay quienes tenemos la fortuna de poderlo apropiárnoslo y usarlo, pero no hay un espacio en la vida de las mujeres en que se nos permita ser nosotras. Así es. Ahora sí que cortando todas las que eso es más proclive en los varones. Sí. Los varones, cuando empiezan a ser adultos, jóvenes, empiezan a ser Mauricio.
no Mauricio D, no sé cómo se apellida tu señora, ¿verdad? De X, ¿no? Que esa es una carga extra. Ahora, ¿es más proclive que sean adictivas los hombres o las mujeres? Actualmente ya es igual. Ya es igual. ¿Ya se emparejó la Sí, ya cosa? se emparejó. Obviamente, hace 30 años todavía había esa pequeña diferencia. Era más a favor o sea, era más proclive el hombre que la mujer. Porque no teníamos la manera de conseguirla. Sí, o les daba vergüenza ir a comprarla. Por en el caso de la cerveza o el tabaco. No, ahora está... para allá iba. Muy bien, sí, ¿verdad? Sí, o sea... No, ya ahorita... Sí, una mujer podía tomarse una cerveza en su casa, iba a una reunión, en una fiesta, pero que ella fuera a comprarla, que se parara en el expendio o en la tienda de autoservicio y saliera con sus Six en la mano. En la mano, no. Entonces, hoy día es una situación ya de... Sí, en los bares ves parejas, las mesas ya. De equilibrio, ¿no? O una mesa de puras mujeres, ¿no? O sea, ya hay ese equilibrio, ¿no? Y antes decían, ay, es que no hay nada más feo que una mujer borracha. Y ahora ya... Como dijiste, es lo más nice, ¿no? Sí, hasta se ve nice de que llegue una ronda. Yo pago, sí, ¿no? La que sigue. A ver, entonces estamos en la adolescencia. En ese momento en el que se conjunta todo la vida y por haber, y empecemos a manejar la adolescencia desde los 11 por esa referencia que te hago, ¿no? Porque... Sale de la primaria, entra a la secundaria. Sí. En ese momento, ¿cómo se da cuenta un papá o una mamá que algo no está bien con su hijo? Muy buena pregunta. Fíjate, en el caso del tabaco, pues es muy evidente, ¿no? Huele. En el caso de la marihuana, cuando es en la hierba, también. Hoy día están usando... Sí, para allá iba, ¿no? Hoy están usando otra sustancia y ahora es en un vapeador, el guas, y entonces pues ya... Pero sí huele la boca. Bueno, pero pues sí... No vas a llegar con el... Sí, una pastilla o algo, no sé, pero sí, ¿no? Sí huele. Pero entonces, obviamente que hay cambios de conducta que son atribuibles al proceso natural del desarrollo, pero hay otros que no. Hay otros que no. Obviamente, o sea, si yo soy un padre que tengo un ingreso y yo le doy cierta cantidad de dinero a mi hijo y está gastando más o me pide más cuando yo sé que tiene cubierto sus necesidades, desde ahí algo ya no está bien. O sea, si yo sé que la colegiatura cuesta esto, que su ropa, sus útiles, su gasolina del carro, lo que... Y me exige más o quiere más. Lo de los camiones, porque no todos van a trabajar en la adolescencia. Okay. Lo de los camiones, para el camión, o sea, y me está pidiendo más, o sea, algo no está bien. O me está faltando dinero en la cartera. Bueno, para allá iba, ¿no? O sea, desde ahí. Entonces, son detalles que dices, ok, pero a ver, o sea, ¿por qué no te alcanza? Que empiecen a sus calificaciones. Obviamente que por la cuestión de la adolescencia hay descuido de la persona hacia la educación porque está sintiendo cosas que no había sentido y se puede distraer, pero puede ser una o dos materias, pero cuando ya es en todas, ahí también es un foco que hay que atender. Porque uno puede ser que no le guste las matemáticas, o sea... Sí. Ahí hay que ver, hijo, ¿qué está pasando? O hija, ¿qué está pasando? O sea, tus calificaciones eran muy buenas y ahora ya no. O sea, ahí o eran regulares y están tirando a peor. Tirando a peor, ¿no? Okay. Pero entonces ahí hay alertas. Entonces, por ejemplo, la mamá cuando recoge la ropa del hijo, hay que... Antes de echarla a la lavadora, porque lo que es fumable, la ropa se apesta. Se apesta. Bueno, si se atreve a eso está bien, ¿no? Porque luego a veces dice, ay, no, ¿qué es lo de mi hijo? No, pero la ropa sucia la puedes... Sí, claro, incluso... No estás invadiendo nada. Incluso estaría bueno que lo hicieran, porque yo trabajo en el centro de salud del municipio y atendemos adicciones. Cuando atiendo adolescentes que hablo con la mamá, le pregunto, ¿cómo se dio cuenta? Generalmente es por la ropa. Generalmente. O ahí esconden alguna cosa. Algo así. Porque se les afigura, no sé por qué, bueno, aquí les estoy dando un tip quizás, ¿no? A los jovencitos. Eche su ropa a la lavadora. Que ahí, sí, o sea, que la mamá la va a agarrar y la va a aventar y nada, ¿no? Pero entonces casi todas las mamás me han dicho eso. Dice, es que yo le noté algo diferente a mi hijo y me puse a buscar. Y generalmente es en la ropa.
ya sea en la ropa sucia o en su ropa que tiene, y ahí tienen escondido, guardadito. Entonces, no está invadiendo, se lo digo ahorita, padre de familia. Es un menor de edad y es tu responsabilidad. Así es, no está invadiendo su privacidad. Usted tiene todo el derecho de revisar a su hijo y revisar a su hija. Y su habitación. Así es. Incluso, a veces hay una situación que le nombran el cuti. Yo les he dicho, báñese con su hija a la mamá. O dile, a ver, quiero verte en las piernas. Revísela. No, es que es mi intimidad. No, ahí no. Ahí no, ahí tiene todo el derecho y más si es menor de edad. Esa es lo que decía. Sí, hay una edad en la que a partir de ahí tienes que manejar unas líneas de respeto. Sí. Pero en los niños la privacidad no existe técnicamente con el padre y con la madre, ¿no? Obviamente, ¿no? Sí. Ahora, si usted dice, no, pues es que yo no voy a saber... De una invasión íntima, estamos hablando de la habitación. De una revisión, entonces llévela con un médico. Sí. Y esté presente durante la auscultación. ¿Por qué? Porque tenemos que prevenir o detectar a tiempo una situación de consumo. ¿Por qué? Porque la persona, por ejemplo, hablando de las que se cortan, es que buscan una satisfacción que la encontraron cuando se cortaron. O sea, no es el dolor, sino es el placer que les produce. Y esa persona es muy propensa luego a consumir. Fíjate que yo entrevisté pues el programa tiene ya más de 10 años. Entonces, hemos entrevistado a... pues una cantidad interesante de temas, ¿no? Y en una ocasión entrevisté a una chica que se hacía todavía en ese momento cutting y ella me hablaba de que ella lo que buscaba, que ella estaba tan perdida en su mundo que no se encontraba a sí misma y el dolor que le provocaba la cortada la hacía sentirse a sí misma. La aterrizaba en el aquí. Sentía que su cuerpo era suyo a través del dolor. Entonces, ¿te causa placer? No, pero lo necesito porque de otra manera no me encuentro. Al paso de los años, yo he tenido contacto con ella esporádicamente y justamente cuando me explicó hace relativamente poco. Es más, voy a ver si se anima, porque en aquel entonces hicimos la entrevista con la cara blureada, ¿no? Sí, claro. A ver si se anima a contarnos el cómo dejó de hacerlo. Ella me contaba que ella lo dejó de hacer cuando consiguió al que ahora era qué pensé yo, cuando conoció al que ahora es su esposo, que fue el primer novio sano que tuvo, porque ella había tenido novios que también se cortaban, o novios adictos, o novios depresivos, y pues ella se sentía muy feliz porque empataban sus dolores. Claro. Entonces, cuando por fin conoce a alguien sano y empieza a tener una relación sana, que el muchacho se la fletó de sacarla, porque es que cuando pasa eso, uno brinca del otro lado, ¿no? Y ya se casaron, tienen una bebé. Dice que ella dejó de hacerlo cuando empezó a sentir que alguien la aceptaba y la amaba, pese a lo imperfecta que ella era, ¿no? Y pues hay muchas razones. Sí, claro, ¿no? Porque por estas debilidades emocionales que había sufrido desde la infancia. Entonces, encuentra una persona o se encuentra con alguien que no la rechaza, que la entiende y que trata de sacarla de ahí. Entonces... que ese hubiera sido el trabajo de sus papás. Así es. Pero a veces... Bueno, su familia, porque no nada más son los papás, están los hermanos, están los abuelos, o sea... Pero a veces nuestros padres, en sus limitaciones, pues hicieron lo que mejor pudieron con lo que tuvieron. Así, y por eso aquí no se trata de juzgarlos, ni de culpas, sino de que si usted que nos está viendo tiene algún problema de consumo de alguna droga, que ya no le echen la culpa a los padres. Que esa está bien sabrosa, ¿verdad? Para allá iba, ¿no? Porque ¿cuándo va a dejar de consumir? Cuando entienda que la situación es la suya y que su papá hizo lo mejor que pudo. Se equivocó, ni modo. Ni modo. Ya pasó. Sí. Pero escuche lo que estamos hablando aquí para que no repite ese padrón de conducta. Y para que te responsabilices de ti y busques tus propias soluciones. Pero sobre todo, ¿no? Para que no le afecte ahora a él y a sus hijos, porque esa es la diferencia. Yo a veces cuando me invitan a los centros de rehabilitación que les hablo de esto, les digo, no le echen la culpa a sus papás, pero ahora ya te afecté a ti. No me dicen por qué. Porque si tú haces lo mismo ahora con tus hijos, ahora sí es culpa tuya. Sí, porque tú ya lo sabes. Tú ya lo sabes. Okay. Y mi papá, tu papá, no lo sabía.
No lo sabía. Vamos a regresarnos a que empieces a oler algo raro, empieces a ver calificaciones raras, conductas o más tranquilas o más agresivas. Pueden ser las dos, porque te decía hace rato al principio. Depende de lo que consumas. Así es, porque psicológicamente o por el efecto que causa se dividen en tres. Son depresivas, que generalmente, por ejemplo, es el cannabis o la marihuana. Entonces, una persona que es un poquito con rasgos de ansiedad, de hiperactividad, cuando usa la marihuana, dice, me relaja. Compañero. Sí, me relaja. Ajá. Y entonces, no, es que si la dejo, mi mente anda por allá, anda por acá y así. Entonces, es depresivo. Además está de moda ahorita. Sí, hay otra clasificación, es la excitadora, por ejemplo, la cocaína. La cocaína generalmente, así es, se usa, la persona que anda alcoholizada, que anda con la pila abajo, usa un excitador y por eso va para arriba. Y fresco como lechuga. Y el otro pues son los alucinógenos, ¿no? Las sustancias, tú decías al principio, los honguitos que causan esas alucinaciones visuales, olfativas. Yo le he preguntado así a los usuarios que tengo, porque que usan hongos, ¿y qué mirabas? ¿Qué sensación? Dice, que podía ver hacia atrás. O sea, es increíble, ¿eh? O sea, la situación. El psicotrópico es algo alucinante. Y entonces va a notar ese cambio. Tú como padre, tú como madre vas a notar. Que anda viendo para atrás, dijo. Sí, en la comida. La comida. O sea, se empiezan a alterar su ciclo circadiano con relación no solo al sueño, sino también a la ingesta. ¿Más hambre o más? O menos. Por ejemplo, en el caso del cristal no comen y no duermen. En el caso de la marihuana les da más apetito. Entonces ahí pueden detectar. O sea, si su hijo comía... Eso está interesante, porque ahí no es invasivo, ahí te das cuenta. Es evidente. Siempre estoy batallando para que desayunes. Y ahora ahora llegas y dame más, o quiero esto. O inapetente. O que no coma. O que no duerman. No porque un día, pero que ya se vuelve una situación. O que de repente, por ejemplo, sucede mucho en las personas que consumen cristal, que andan hiperactivos, porque es un excitador, y de repente cuando no consumen, ¡pum! Se les acaba la pila. Se les acaba. Pueden estar platicando con alguien y quedarse dormidos. Ay, es que anda muy cansado, trabajó mucho. No, es que no un día te lo creo. Sí, pero es que no durmió durante 3 o 4 días. Entonces, pero que tu cerebro está excitado y te trae en friega, pero el cuerpo se está cansando. Claro, y si le quitas la sustancia... Pues reacciona el cuerpo a lo que necesita. Entonces, por eso es muy, muy importante, espero que no se sientan ofendidas las mamás, pero por eso les decía yo que a veces su amor de madre no es suficiente. Ciega. Dice, ay, pobrecito, anda cansado. Ay, pobrecito, tenía hambre. Ya comió. Ha estado muy enojado últimamente, pero al rato se le pasa. Entonces, o sea, son detalles que usted puede detectar y evaluar y dar, y quizás hacer una investigación un poquito más. ¿Sabes por qué no tienes hambre? ¿O por qué no duermes? ¿O por qué, o como decías hace rato, o revisar la ropa? Oye, Mauricio, por ejemplo, a ciertas edades, las mamás, desde niños, los padres, para no estar estereotipando, los padres saben que tienen que llevar cada determinado tiempo al niño al dentista, cada determinado tiempo al pediatra y después a su médico general. Sus vacunas, ¿no? O sea, es como un ciclo preventivo. La salud mental se ha dejado siempre de lado, como que apenas está queriendo despertar de que no es para locos, es para no estarlo. Sí, muy bien. ¿Qué tan viable? Sé que es bueno, pero ¿qué tan viable a qué edades es empezar a llevar como a un chequeo al niño al psicólogo cada determinado tiempo? O sea, hay un proceso que pudiéramos no esperar a que pasara algo, sino decir, a partir de tal año, de tal edad, hay que llevar al niño cada X a platicar con el psicólogo, a darle una vueltita. O sea, sí existe eso, como un chequeo. Porque en las escuelas, por ejemplo, yo he visto muchas escuelas que tienen un asesor y es un psicólogo que está ahí, pero nomás lo mandan cuando los niños se pelean. Sí. O sea, no es algo que digan, en enero a todos los de primero, en febrero a todos los de segundo. O sea, que cada mes o que cada 6 meses
el niño tuviera contacto con un psicólogo que pudiera platicar y que pudiera ver algo raro. ¿Se puede hacer eso y que el padre dijera, voy a ir al DIF o voy a ir al centro comunitario porque no tengo dinero para una consulta privada, pero voy a llevarle a Mauricio, a mi hijo, cada X tiempo para que lo que yo no esté viendo lo pueda ver? ¿O es como que hasta que no veas que algo pasa? Que no en el caso de las sustancias, el gobierno de aquí de México estandarizó una prueba para adolescentes que se llama POSIT. Esa prueba se puede realizar en adolescentes entre los 10 a los 15 años para detectar acercamiento o quizás ya consumo de alguna sustancia. O sea, en el caso de las drogas específicamente sí hay esa manera, ¿no? ¿Y ese cómo lo buscas? Inclusive el manual dice que debería de hacerse en las escuelas. Okay. Y cuando sale positiva una respuesta de ciertos reactivos bien específicos, canalizarlos con el psicólogo. Porque es como la medicina, ¿no? En la medicina tú dices, es que me duele aquí. No te van a tomar una radiografía inmediatamente. ¿Por qué? Porque van a ver que no tiene coloración, no te cae algo así, ¿no? Entonces, la cuestión mental también es parecido, ¿no? O sea, si no hay un extremo o si no hay el DSM-5, por ejemplo, para diagnosticar una situación de trastorno es muy específico. Entonces, yo puedo presentar un rasgo, pero eso no significa que tenga el trastorno. Entonces, un rasgo no es determinante. Entonces, de acuerdo al trastorno, son los rasgos que se deben de presentar en cantidad y en frecuencia. Porque, por ejemplo, alguien puede llorar un día. No es depresión. O estar triste. Puede estar triste porque su perrito se salió y lo atropellaron. Sí, o simplemente amanecí con las pilas bajas hoy, ando melancólico. Entonces, está depresivo, tiene depresión. No. O sea, hubo un evento que lo pudo haber causado. Entonces, en el caso de la salud mental, no hay un estándar para decir ir o no ir. No hay como los chequeos médicos. No. Y en realidad, pues, ¿quién se hace un chequeo? ¿O los infantes, los niños? ¿O quién más? Ya las personas adultas. Cuando todavía no lo necesitas y cuando ya para qué. Así es, pero una persona que tiene 30 años... su mente no está. Sí, o sea, ni su cuestión mental, ni su cuestión física. ¿Por qué? Porque es un organismo productivo, que trabaja y aparte que no le duele nada. Ok, entonces... ¿Cuánto tiempo? Yo sé que es bien difícil, pero por poner una idea, sembrar una idea en la cabeza de los padres que nos estén viendo. ¿Cuánto tiempo tengo que ver que algo no está bien con mi hijo para intervenir? ¿Una semana, 15 días? En un mes te puedes dar cuenta. Okay. En un mes. Ahora, un psicólogo europeo, Piaget, desarrolló en su investigación un modelo de situaciones infantiles y él le decía que había etapas que tenía que moverse. Eso es de la psicología educativa, yo no sé mucho de eso, ¿no? Pero lo que voy aquí es lo siguiente, o sea, si el niño en esta etapa de tal a tal edad tiene que realizar estas actividades. De tal edad a tal edad, estas actividades. Obviamente que si no las puede realizar, pudiera significar que tiene o problema motriz, o problema sensorial, o problema neurológico. Okay. Entonces, si su hijo se sale del estándar de comportamiento, de su propio comportamiento. El que yo le estoy no el de su hermano. Es que tu hermano a tu edad decía, de su propio comportamiento. El que yo le estoy transmitiendo y al que él está tocando ahora aprender. Porque si uno de mis hijos estuvo en tal primaria y el otro está en otra, ahí cambia también ya entonces hay factores. Y por eso se requiere mucho de la habilidad de los padres para conocer a sus hijos. Sí, claro. Que luego también somos unos perfectos desconocidos a veces para nuestros padres. Y ahí también vamos a echarnos la mano con los hermanos, ¿no? Sí, si vemos algo raro. Claro. Y a mí, fíjate, eso me llama mucho la atención cuando llegan al centro de salud usuarios, cuando va la familia. O sea, tiene apoyo.
Y le veo la cara al hermano mayor, estamos hablando de 18, 19 años que lleva a su hermano, que va con su hermano de 17 o 15, y se ve preocupado. Porque también a veces, como tú mencionabas hace rato, la carga que le dieron a él, eres el mayor, o sea, ¿en qué fallé? Es que eso es muy común. Sí, sí, claro. Que desde que nace tu primer hermano, ay, es que eres el hermano mayor. Es el mayor. Y es que te tiene que hacer caso porque eres el mayor. Y te empoderan, pero también te cargan una responsabilidad. Que no es tuya, ¿no? Que no es tuya, ¿no? Y claro que sí se puede detectar, ¿no? O sea, ahí te das cuenta como padre, como madre. Es comportamiento, a veces hasta la ropa, no solo el olor, sino que la cambien. O sea, un cambio radical, si se vestía de esta forma y ahora, o sea, una cosa es que poco a poco, hábitos de higiene. Y acabas de decir algo que es muy, muy importante. Como las drogas son diferentes, hay situaciones también físicas que afectan emocionalmente diferente. Hay personas que no se bañan, no se bañan. ¿Por qué? Porque como las drogas los tienen bien tranquilitos. Sí. Puede haber razones, sí. Puede ser incluso depresión. Sí, por eso es muy, muy importante que un padre pueda detectarlo, pero sobre todo que no alarmarse, porque cuando el organismo entra en situación de alarma, no se razona. Entonces, ya detectó algo en su hijo, si se considera con las habilidades suficientes para enfrentarlo, háblelo y directo. Sin mucho rodeo. A ver, hijo, ¿qué te está pasando? He notado que tus calificaciones bajaron. He notado que no duermes. He notado esto y me preocupa. Soy tu padre, ¿en qué te puedo ayudar? O sea, hablarlo con franqueza. Quizás no acusarlo. Eso es importante. Sí. El que entienda al niño que estás tratando de ayudarlo, no sí, de castigarlo. No de castigarlo. Ahora, y si encuentra algo, tampoco lo castigue. Porque entonces va a romper la confianza. A ver, espérame. Pausita antes de cerrar el tema. No lo castigue. Hay cosas que se ameritan un castigo. Mira, Verónica. ¿Dónde está el límite entre sí. decir, no vas a salir, te voy a quitar el teléfono, te voy a restringir el internet, te voy a quitar el chocolate, no sé, dirían ahorita te va a dar 2 nalgadas, que para eso son las mamás. ¿Dónde está el límite entre, porque no está haciendo bien? Y también a veces el decir, no importa que lo hiciste, está mal, pero yo te amo. ¿Dónde está la rayita? A ver. Sin meternos mucho a la teoría. Me despertó a ver, espérame, ¿cómo fue eso? Bueno, mira, ¿dónde está el límite? En advertirlo antes. Ese sería el límite. Si yo no le digo a mi hijo que va a haber un castigo por una conducta, no lo puedo castigar por la conducta que yo consideré que estaba mal. El condicionamiento operante... La ignorancia del pecado te exime de la culpa. Sí, así es. El condicionamiento operante dice que para que un castigo o un estímulo adversivo funcione, tiene que ser específico, bien la norma. Quiero que llegues todos los días a las 8 de la noche, porque sales a las 7 de la escuela y tú debes de estar aquí a las 8. El día que no llegues, por causa injustificada, te voy a retirar tal cosa. Pero ya sobreavisado. Así es. Okay. Entonces es importante. Porque sí, es importante, porque si yo no le digo eso y él siente que cometió una falta. Pero no la entiende. Que no la entiende, me la dice y sí está mal y lo castigo, ya no va a volver a decirme. Entonces también es importante que desde muy pequeños les empecemos a hablar de estos riesgos. O sea, así es. Y de las normas de la casa, ¿no? O sea, yo espero que limpies tu cuarto. Y si no lo haces, pues así se va a quedar y no vas a tener tu ropa ordenada, tu ropa limpia. Si no bajas la ropa, si no pones tu ropa sucia acá, no se te va a lavar. O sea, hay una norma. Esa norma aplica con los maridos también, ¿eh? Sí, también, ¿no? Esa norma, o sea, ahí está, fíjate, está bien clara. Ahí está la canasta de la ropa sucia. Lo que no esté ahí no se lava. La norma está clara y el incumplimiento también está claro. Ok. O sea, pero si yo no lo digo y nada más no la lavo. Pues entonces, ¿por qué no la estás lavando? ¿Qué está pasando? Okay, entonces, es que no me la trajiste, pero es que no me habías dicho que si no la traía, no me la lavabas.
Okay. Entonces, en el caso de los hijos, una manera es, porque entonces digo, se rompe la confianza. ¿No? ¿Sabes qué, papá? Es que me estoy juntando con unos porque... Y va el castigo por delante. Sí, entonces, ok, bueno, vamos a ver cómo te sacamos de ahí. No te vuelvo a platicar. Sí, pues no es que el grupito de mis compañeros de la escuela hacen esto y yo me siento incómodo o ya fui. Y entonces, bueno, vamos a ver cómo te sacamos. A ver cómo te sacamos. O sea, y ahora sí, entonces ya se solucionó y ahora sí volver a quizás poner la norma, ¿no? Y esclarecer muy bien cuál sería la consecuencia por no cumplirla, para prevenir. Entonces, claro que sí te puedes dar cuenta. Lo que sucede a veces es que como padres o no tenemos tiempo o no, el amor nos ciega. Por eso es muy, muy importante que le dediquemos tiempo a nuestros hijos. A platicar y no a la hora de la comida, no, o sea, fuera de esas horas, llevárselos a caminar. Yo tenía un conocido, hace rato que no lo veo, él tiene 3 hijas y él una vez al mes se llevaba a una a comer. A establecer vínculos. Con su hija. Es que eso es importante. Una vez al mes, o sea, entonces cada semana, o sea, una semana le tocaba una semana le tocaba otra, le tocaba a su otra hija y la siguiente semana pues se iba él con su esposa, ¿no? Sí, claro, sí, pues, con su esposa, ¿no? Pero a mí eso dije, mira, qué bien. Y mi amigo es ingeniero. Sí, porque al hacer el 1 a 1 tienes manera de establecer vínculos y secretos, secretos en el sentido de confianza. Claro, ¿no? Sí, o sea, obviamente que cosas muy íntimas no le va a platicar, ¿verdad? Pero sí ya sabe que puede contar con su papá, que puede contar con su mamá. Fíjate que estoy viendo una serie de Netflix. Que es larguísima, violenta, pero ayer hubo una escena que me rompió el corazón. La hija tiene un problema que viene cargando desde adolescente, se embaraza, le acude a su hermano mayor en lugar de a su papá. El papá lo lleva a una clínica donde hay una regla. Sí te hacen el embarazo, pero te esterilizan. Y el hermano autoriza sin decirle a ella. Entonces pasan los años, tiene 30 años, no se quiere casar porque pues no va a tener hijos. El papá no sabía, le confiesa al papá qué fue lo que pasó, las consecuencias. Y al final el padre le dice la frase que es a lo que va con el tema. El papá le pide perdón. Dice, quiero que me perdones. Pues, ¿cómo? ¿Por qué? Por no haberte podido dar a entender desde siempre que podías confiar en mí. Así es. Entonces ahí te rompe el esquema, porque dices, espérate, no es, ¿por qué no? No es reprochar por qué no confiaste en mí como tu padre, sino decir, yo debí de haberte llevado de la mano para que confiaras en mí y no lo supe hacer. Lo tal, te pido perdón. O sea, ahí estamos viendo desde otra perspectiva las cosas que se presentan en un cotidiano en las familias, ¿no? Y el verlo desde otro ángulo. Bueno, entonces, para cerrar el tema, Mauricio, un padre tiene que ir viendo desde muy pequeños el qué, el cómo, el cuándo, el conocer a sus hijos para que cualquier cosa que no esté en su momento como el cotidiano de cada uno, respetar esa individualidad y cuando vea, y estarlos viendo diario. Sí, o sea, tampoco como policías, ¿no? Sino como se ve en su trabajo, sus cosas cotidianas. Sí, diarias. Como ves algo que amas y que lo aprecias y lo tocas. Claro, un gerente está al pendiente de su empresa. Una persona que tiene un negocio está al pendiente de su negocio, los números, de esto, lo otro. ¿verdad? El que tiene mascotas está al pendiente de la mascota. Entonces, lo que sucede es que a veces con los hijos, pues los dejamos que... Los vemos como parte del escenario. Sí, cuando en realidad pues debería de tratarse como trata su negocio, como trata su empresa, como trata quizás a su propia persona, ¿no? Con esa atención. Y para poder detectar esos pequeños picos y poder tomar una solución o un evento. Decir, ok, no pasa nada, o sea, hoy no vendí, pues no se mortifica, ¿no? Hoy no durmió. Bueno,
pero ya al siguiente día, a los 3, 4 días, no comió, no durmió. Algo ya no estuvo bien. Pero si no me doy cuenta, sí. ¿Qué pasó? No, pues es que tiene un mes que no duerme. ¿Cómo? O sea, pues es que ¿por qué no me dijeron? Estoy pintado yo aquí en esta ¿sabes? casa. Ándale, clásico. Pues sí, si no te diste cuenta es que sí. O la clásica, que después que pasan cosas malas, dices tú, por eso estaba haciendo eso. Sí, o sea, a retrospectiva es cuando sí te habías dado cuenta. Igual la comunicación entre los padres. O sea, si yo como papá o yo como mamá detecté algo, platicarlo. Y no para que sea el papá malo y la mamá buena. No, sino para poder trabajar en conjunto, para poder detener esa situación. Y más cuando estamos hablando de una cuestión de drogas. ¿Por qué? Porque a veces dice, es marihuana. Toma nomás con los amigos. Pues es que también el abuelo o el papá o la mamá, o yo fumaba. Pero todas esas sustancias abren la puerta para cosas a peores. Todas las demás. Todas las demás. Ahora, para cerrar, si yo me doy cuenta que algo no está bien, ¿qué hago? Lo primero es conservar la calma, ¿no? Se oye muy curioso. Sí, porque luego si le gritas, si lo golpeas, si lo hago, pues va a ser peor. Porque entonces ya va a haber ahí una situación de un conato de violencia. Es conservar la calma y si nosotros en el Centro de Salud Urbano B atendemos desde los 15 años hasta los 60. En el caso de un niño está un poquito más complicado porque ahí la ley le da toda la responsabilidad a los padres. Incluso pudiera haber una situación de que ya entraba cuestiones jurídicas, pero ya sí, así es, ¿no? Entonces, pueden acercarse con nosotros. El gobierno municipal tiene el Centro de Salud Urbano B para atender personas o problemas con adicción. Estamos en Águilas de Zaragoza, allá en Portal del Roble. El gobierno del estado tiene otros centros igual de atención a la población que se llama asistencia ambulatoria. O sea, no va a estar internado, va a ir igual con nosotros, no va a estar internado, va a ir una vez por semana a terapia psicológica, hasta cubrir un tratamiento que oscila entre 10 a 15 sesiones. Y en estos días, pues voy a aprovechar también para hacerlo público. Si usted vive aquí en Ciudad Juárez, el gobierno municipal autorizó, si usted es una persona con escasos recursos, autorizó unas becas para internar a las personas. O sea, el Cabildo autorizó un presupuesto y hay cierta cantidad, al parecer son 95 becas, para que una persona se ingrese sin costo a unos centros de rehabilitación. Que el mismo municipio va a pagar. El municipio va a pagar. Pero no es donde tú quieras, es a donde el municipio ya tiene lugares elegidos para que sean... Por ley se llaman registro de proveedores, tiene que cumplir una regla. Claro, no así que, yo quiero que lo lleven ahí con mi compadre. Sí, o yo voy a formar uno para que el municipio No. O sea, son establecimientos ya con experiencia, registrados y que cumplen con todas las normas que obliga el gobierno federal, estatal y el municipal. Entonces, en estos días está por abrirse la convocatoria y pueden acudir con nosotros. Entonces, sí hay opciones. Claro, sí hay. Incluso en la misma escuela, las escuelas todas tienen esa responsabilidad. No quería usar la palabra obligados, ¿no? Pero son responsables de atender esta situación. O sea, no deben de suspender a la persona, y menos si es un menor de edad. Tienen que canalizarlo con nosotros o al gobierno del estado para darle la atención que requiere. Y más cuando es en la adolescencia, porque en la adolescencia podemos detenerlo más pronto que quizás ya en la etapa ya adulta, joven, porque ya tiene otros compromisos, tiene otras presiones que no le permiten ver y que está nublado con la droga. Pero un joven de 20 años que tiene hijos, su pretexto para no rehabilitarse o para no entrar a un centro, tiene que trabajar. Que tengo que trabajar. Ahora resulta. Ahora viene resultando. Sí, así es, ¿no? Es que tengo que trabajar, no puedo estar internado. Entonces, en un adolescente es más fácil, ¿no? Entonces, pero pueden acudir con nosotros. Estamos, el gobierno, entren a la página del gobierno municipal y ahí estará la información y los teléfonos para comunicarse con nosotros. Perfecto.
Mauricio, como siempre, un gusto. Verónica, fue un placer estar aquí contigo nuevamente. Que se repita. Sí, cuando Estamos gustes. Haciendo eso. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. Yo soy Muchas Verónica gracias. Palafox, soy aquí por no dejarte despedir bien. Gracias, Mauricio. Sí. Yo soy Verónica Palafox, estamos en Tenemos Mucho que Decir. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en todas las plataformas. Usted métase a YouTube, a TikTok, a Spotify, a donde usted se meta, póngase en Google, nada más póngale Tenemos Mucho que Decir o póngale Verónica Palafox y por ahí va a ver usted que le vamos a aparecer. Y muchas gracias a la Fundación Alas, que nos permite seguir utilizando este hermoso espacio que se llama Rideto. Si usted tiene niños que tengan problema, no es que no es un problema, que vivan en una condición de autismo, esta es una excelente escuela para ellos. Tienen muchas otras actividades. Métase también a sus redes sociales para que averigüe y encuentre soluciones. Siempre, siempre va a haber cómo ayudarnos a encontrar soluciones. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.